Erreniagan gaude, Iruñatik 21 kilometrora. Estamos en el Perdón, a unos 20 kilómetros de Iruña. Este es el memorial construido en memoria de las personas asesinadas y aquí enterradas. Esta es una de las mayores fosas de Navarra, una de las más usadas. Aquí estaban enterradas personas de varios pueblos, e incluso algunas de Iruña. Erabilineetako bat. Bertan ehortzita daude herri askotako personak. Bai Iruñakoak, bai inguruko herrietakoak ere. En los pueblos, los familiares eran conocedores de la zona donde eran enterrados sus familiares. Ciertamente, eran los propios asesinos los que, a veces de manera chulesca, daban a conocer a quién y dónde los habían matado. Por lo tanto, no era un secreto para nadie. En cualquier caso, la dictadura duró mucho, demasiado. Fueron pasando los años y las familias no olvidaron, a pesar del silencio impuesto, y siempre quisieron recuperar los restos de sus familiares asesinados. Toda esa impotencia acumulada durante 40 años buscó una salida. Muchas veces una pequeña acción crea un gran movimiento, y fue así como en 1978 los familiares de los asesinados empezaron a recorrer el camino. Oso bat. Eta horrela gertatu zen 1978an familiar erailak zituzten familiekin. Era en febrero. Cojo yo el periódico por la noche, que lo leía siempre por la noche cuando no había nadie en casa, o sea, ya estaban todos durmiendo, y veo mañana funeral por los fusilados del 36 en Marcilla. No puede ser. Me leí la noticia igual 15 veces, porque es que no me lo creía. A la mañana siguiente, te puedes imaginar, toda mi noche fue pensar en aquello. A la mañana siguiente vuelvo a leer otra vez el periódico. Le digo, madre, ¿sabes lo que van a hacer mañana, hoy en Marcilla? Era domingo. ¿Qué van a hacer? Esto. Y nosotros no lo vamos a hacer. Porque mi madre siempre decía, ay hija, si por lo menos los tendríamos en casa. Ay, hija mía, si por lo menos los tendríamos en casa. Y me imagino que la mente de mi madre era el de todas. El tenerlos en casa, porque una vez que los tienes en casa, pues se parece que ya has cumplido. Estuvimos todo el día pensando, y a la mañana siguiente, cuando hicimos la comida y los quehaceres, nos salimos las dos, una por uno y otra por otro, a ver si veíamos a personas de familiares para decirles lo que pasaba y a ver. Bueno, una de ellas, que era prima de mi padre, me dice, dile a la Josefina que vaya a hablar con mi hermano, que vaya a hablar con mi hermano, que parece un lobo enjaulado, desde que ayer supo la noticia. Entonces ya pensamos en contactar con alguno más y ya para los 5 días ya estábamos reunidos en mi casa 8. Pensamos cada uno de ir contactando con X personas, para no repetirnos, ¿no? Todas las personas, cuanto antes mejor. Había personas mayores que me decían cuanto antes mejor, antes de que yo me muera. Han estado unos de Peralta y han sacado unos cuerpos de fusilados de cuando la guerra y yo creo que esa fue la chispa. Las familias de los fusilados, oye, pues empezaron a organizar y se hacían grupos y decían, oye, pues venga, vosotros, pues yo qué sé, para San Pedro Manrique, vosotros a La Rioja, vosotros a preguntar a otros de forma particular. A la siguiente reunión, que fue a los 4 días, prácticamente, ya estábamos 15 personas. Y ya entonces fue cuando decidimos irnos al ayuntamiento, irnos a la parroquia aquí, para que no pensaran que estábamos trabajando clandestinamente. Mucho que ver tuvo Jimeno Jurío, que se presentó en este pueblo y empezó, porque el miedo, había muchísimo miedo, como quiera se ponían antes a buscar, y él empezó a ir con gente de aquí, de Sartaguda. Me parece que era alcalde entonces, Salvador de Miguel, era alcalde. Entonces, en compañía de él, fue por todas las casas de viudas, de hijos de asesinados, y iba él cogiendo, todo lo iba cogiendo en apuntes y grabando.
Y ahí yo creo que empezó, porque ya empezaron pues a formarse una junta de hijos de asesinados, entre ellos estaba mi padre, y ya empezaron a moverse. Entonces, en cuanto le dijimos lo que había, pasar, o sea, ya estábamos en el despacho, salió y dice, fulano, llamó al secretario, sácame los libros de esto de disfunción del 36. Y él volvió a llamarlo y dijo, bueno, todo lo que mira, esto pasa, todo lo que necesiten, ayúdales, dales todos los papeles que necesiten y todas las informaciones que necesites. Y era de derecha el muchacho. El secretario era de derechas, pero se portó también de maravilla. Sé que fusilaron a este, en este otro lado me le tocó a fulano enterrar a este otro, estos los llevaron a tal sitio. Ibas a la cárcel de Pamplona, pedías la documentación de las fechas de salida, a los curas, a ver dónde habían dado pues, la extremaunción y la última despedida que les hacían, en fin, pues con esas informaciones, que muchas veces no eran ciertas o lo que sea, pero se iba localizando las fosas. En el ayuntamiento prácticamente ya tenemos todo atado, ¿no? Fuimos además con un papel firmado, la solicitud de lo que íbamos a hacer y firmado. Hicimos lo mismo en la parroquia. Llegamos a la parroquia y nos dijo, tengo por ahí un papel del antiguo párroco y ponía muertos. Y por ejemplo, a mi tío, José el Pitiso, al otro, el fulano, a lo mejor ni nombre, a algunos otros pues ponía también el apellido, escritos al lápiz en una cuartilla corriente y moliente. 60 y tantos en 3 meses cuando fueron 88. Y una de las que fuimos, que todavía vive, está de corazón, pero está muy majamo. Le dijo, ¿qué pasa? 3 meses, 60 y tantos, 66 creo que son. Se fueron dando de trompazos por las esquinas, ¿o qué? Para morir. Estaba mi padre, que me acuerdo que había una nieve que no venían. Y estábamos la preocupación de que no... Claro, tampoco sabíamos si los habían apresado, porque entonces, cuidado, Y mi padre contaba que conforme dijeron a qué iban a ver, porque claro, de allí de la cárcel aquellos se los llevaron el 25 de julio, el día de Santiago, y los tuvieron allá 3 meses, en Pamplona, en la cárcel. Entonces, claro, pues tenía que haber en la cárcel de Pamplona, qué habían hecho con aquellos hombres, y cuando les dijeron a qué iban, que eran restos del 36, mi padre contaba que se habían echado para atrás y que les habían apuntado. Aquello era sagrado, el tocar aquello. Se iba a casa de los matones y a la gente que sabían dónde podían estar enterrados o lo que sea, a preguntar, oye, a viva voz, oye, mira, que no queremos nada más que sacar a los nuestros, que nos digáis dónde están. Bueno, no hubo ninguna parte de colaboración. Incluso el cura en Mendavia en 1978, cuando las exhumaciones, hizo una petición en misa para que depositarían anónimamente los lugares donde habían enterrados. Hasta hoy en día. Aquí había un cura que se mojó bastante. Luego había otro señor en Cárcar, 2. En Cárcar, otro que vivía en Funes. De Cárcar había un motorista en Pamplona, en la Diputación, que trabajaba en la Diputación. Y ese nos ayudó muchísimo, porque cuando él iba con los diputados por los pueblos, porque antes iban pues los motoristas de guardas para cuidarlos, pues ese se enteraba y hablaba con la gente, hablaba con los pastores, con la gente del campo, y se enteró mucho. Íbamos a Sanidad, Gobierno Civil de Navarra. Nos daban los permisos y con todos estos permisos íbamos al pueblo donde estaban enterrados, íbamos al ayuntamiento y presentábamos esto. Entonces nos daban el permiso, que ningún pueblo nos lo negaron, y entonces íbamos un día determinado. Además,
nos ayudaban incluso a encontrar a las personas que les habían enterrado, porque claro, todas las fosas no sabíamos exactamente dónde estaban. Venían, nos ayudaban. Esa gente fue la que más información dio, y los que te decían, pues mira, aquí enterramos a tal, o mira, aquí se les oía rezar a la Virgen de Legarda, pues suponemos que serían vecinos de Mendavia, pues aquí a 2 de tal lado, pues eran los que te iban informando. Así. Ahí es donde comenzó el movimiento. Teníamos que, no solamente en Peralta, sino que teníamos que buscar a familiares de aquellos que estaban con los nuestros. Berbinzana, Falces, Olite, Tafalla, en fin. Y entonces fuimos recorriendo los pueblos de aquí para allá, porque de primeras, yo creo que no pensábamos nadie que eran tantos. Es que era tan normal, nos pareció entonces, pues ya de, oye, mañana van a sacar, los de Cárcar van a sacar a los que tienen en tal sitio. Pues acudíamos. Aquí los estamos. Yo venía todos los sábados normalmente. Cuando se iban enterando, yo digo que el sábado y el domingo era la casa de Moncloa, porque venían cantidad de grupos de diferentes pueblos, de Funes, de todos los alrededores, a ver lo que estábamos haciendo, a ver cómo se hacía y tal. Y claro, ahí fue el movimiento que hubo entonces, unos con otros, nos fuimos enterando, nos fuimos ayudando. Por ejemplo, te pongo al funeral de Lodosa, pues si alguno sabía de otros restos dónde estaban, pues iba y lo decía por altavoz. Se han encontrado tantos o tal, esto están en tal sitio. Hubo mucha camaradería, mucha. Pero a mí me llamaron y eso me comentaron, oye, que vamos a ir a buscar a los que mataron en Sengari, Monreal. Ya sabíamos que estaban muertos, pero pensamos que era por la tejería. Y dice, no, están en Echauri. Fuimos un domingo a hablar con uno del pueblo que vivía allí, y no, allí no estaban. Pues otra vez, toda la semana. Yo no sé cómo indagaron eso es lo que no sé. Y dice, no, que están en Sengariz. Estuvimos otro día también allí en Sengariz, todo el día, y no estaban, no los encontramos. Todo el día una pala. Y luego, no, está arriba del todo, y arriba del todo estaban. Se empezó el primer día a buscar a mano, o sea, con palas, con picos, y qué va, no salieron. Era una viña muy grande, se pidió permiso al de la viña y no aparecieron. Entonces, al segundo día, pues lo mismo, ya estaba completamente desquiciados, la verdad, porque no aparecían. Entonces, ¿dónde? Y fueron a por el que era muy mayor ya, al que había estado enterrándolos, pero no estaba muy bien de la cabeza. Y claro, en un sitio más arriba los habían matado, que había árboles, y luego los bajaron abajo a enterrar porque estaba mejor tierra. Pues yo he estado justamente aquí detrás de la ermita de Legarda, había una fosa con un cuerpo. Estuve en el posible circo de Lodosa, en las exhumaciones del Perdón. Te estoy hablando de todas ellas con recuperación. Estuvimos en la exhumación de la carretera de Legarda sin resultados, en otra de Nazagra sin resultados, en Azqueta sin resultados también.
Después hemos estado en San Pedro Manrique, en La Barranca, nos hemos movido por donde había cualquier vecino de Mendavia que podíamos sacar información, que sabríamos que podía estar enterrado. Había restos que se conocían perfectamente por la cabeza, o porque uno era cojo. Por ejemplo, en Falces había un señor que era de Peralta, pero estaba casado en Funes. Entonces, ni dos señoras de Funes les habían puesto un pañuelo blanco y salieron los pañuelos. El de Funes salió con su pierna, que era cojo, y la tenía así, y allí salió. Entonces sabías, ¿no? Más te iba a decir, en Falces me dolería porque, bueno, ya no están los hijos y ya no van a sufrir tanto. No es lo mismo un nieto, también, pero eso. El que os he comentado que llevaba el camión obligado, le contó en una ocasión a mi padre que una de las veces que llevó gente a Falces, porque fueron en 2 tandas, a unos de Olite les habían cortado la cabeza y se jugaron con las cabezas al fútbol. Entre ellos estaba el alcalde de Olite. Los muchachos también la primera vez vinieron a preguntarme a ver cómo. Ellos se enteraron, sabían mi teléfono, me llamaron y vinieron. Llegamos a, como te digo, a Falces y vienen. Josefina, me cago en, es mi padre y los otros 2, que me han dicho que además estaban aquí, y es que además por tal cosa, o sea, por lo que fuera, pero que es que no tiene ninguno de los 3 cabeza. No les dije nada. ¿Cómo les iba a decir que les habían cortado la cabeza y se habían jugado con ellas? O sea, cosas que nos habían dicho ya entonces salieron. Y después pues abrimos la fosa siguiente, en Ollacarizqueta abrimos la fosa siguiente y allí sí. Allí había lo primero que se descubrió, una piedra tremenda de grande que les habían echado encima de los restos. Y claro, ya empezó la gente, empezamos a ponernos todos nerviosos, todos, pues es mucho peor. Y quitaron la piedra y justo uno salió sentado. Se le notaba perfectamente los huesos como estaban. Y allí sí salieron balas. Había veces que había ciertos restos junto a ellos de un trozo de camisa. Por ejemplo, en los de Murat de Reta, uno de ellos llevaba un mechero que en cuanto lo vio su hermana, se paró encima de un corro y no había quien la moviera de allá. Y salió allá su hermano. En cuanto vio el mechero, y había estado una hermana el día de antes viéndolo en la cárcel, le había llevado 2 pesetas de entonces y las llevaba en el bolso, o sea, salieron junto a la cadera, o sea, detalles como esos muchos encontramos. Era una mezcla, era una alegría por tenerlos, por traerlos, pero a la vez teníamos un dolor. Y yo, pues me parecía cualquier cosa que había estado allí con mi abuelo, con los restos de mi abuelo, me parecía muy valiosa. Y yo cogí 2 balas y monedas y me las guardé en el chaquetón. Y claro, ahora las tengo. Por ejemplo, otro en Falces. Viene, Josefina, ve un momentico, que siempre me dijeron, date cuenta qué caso, que siempre me dijeron que a mi padre era de Gallipienzo. La habían enterrado con una mujer y una chiquilla. Ven aquí a ver si este puede ser mi padre. Cogí la cabeza y estos que tienen así aquí los pómulos salidos, el padre y el hijo exactamente igual. Aquí. Cogí la cabeza y les dije, ¿tenéis alguna duda de que pueda ser su padre? Bueno, pero menos duda todavía, o sea, vimos que era su padre. La chiquilla no tendría más que 3 años, unas sandalias así rojas. Pero cuando cogieron la cabeza a los hombres, me cago en la leche que les han dado. Pues no la han matado con un mosquetón. Tenía la cabecita como, haceros la idea, un melón que está duro, lo tiras al suelo y no se revienta, sino que se abre, pero así cascado, pues igual estaba su cabecita. Una cabecita así y la de la madre.
estuve presente, incluso arrasqué la tierra y luego yo estuve repartiendo los restos, pues los fémur a un sitio, los cráneos a otro. Los pusimos aparte y luego los repartimos igual que si serían nueces. Dijimos, bueno, en tu pueblo hay 20, pues pertenecen 20 restos de esto, de este otro, de este otro, en el otro 10, en el otro 5, así los repartimos. Pero es inexplicable, porque allí se gritaba, allí se lloraba, allí, madre mía, era una cosa, y claro, y tú como has vivido, yo puedo decir cómo lo viví yo que siempre he oído a mis padres y el ver restos del que era tu abuelo, no sabías cuál era, pero sabías, había 10 hombres, estaban muy bien enterrados. Estaban unos así y otros así, y estaban en 2 fosas. Estaban blancos, tenían cal, les habían echado cal. Y las cabezas salieron completamente rotas. Ni cabeza, ni cascos, ni nada. Otros, todo casquillos. Hombre, el casco mayor así. Todo el día mal, porque es que ver tanto cráneo, tanto... a mí aquello fue demasiado. Fue demasiado. Eso sí que nunca lo olvidaré. A mí me afecta mucho. Y que el querer recuperar, el querer este sitio, íbamos a acompañarnos unos sitios a otros y vivías la pena de ellos porque tú también la tenías la misma. Y eso es que no es para contarlo, es para vivirlo. Pues oían las hijas de otros sitios y decían que mataban a embarazadas, y que les brincaban, se reían porque les brincaban las criaturas en el vientre. Y dijo una, y ay, este es de mi padre, porque era un señor muy grande, y salió un cráneo muy grande, entonces casi se veía que, y todos estaban de acuerdo, pues de acuerdo. Si era o no era, nos conformamos. Los restos de mi padre pueden estar en Mendavia, en Cáseda o en Cárcar. A mí me daba lo mismo llevarme los restos de otra persona que de mi padre. No me daba lo mismo, pero era con lo que me tenía que conformar. Yo le he querido esos restos como si verdaderamente hubiesen sido los de mi padre. Cuando sacamos los restos, no pensamos nunca que sacábamos unos huesos. Los sacamos a ellos, los traemos al pueblo, los enterramos dignamente. No eran unos huesos, eran ellos. Que el poder recuperar a tu padre, a tu hermano, a tu tío, a tu abuelo, tu propia madre, tu abuela, ¿sabes? Joder, pues una cara de felicidad de traer los cuerpos y los restos otra vez de vuelta a casa después de tantos años, era una felicidad inmensa. O sea, no querían nada más que tener un sitio donde poder ir a llorar y llevar unas flores. O sea, era un sentimiento de la familia, pues de gozo y de satisfacción. O sea, y que unió a muchas personas. Pasaban, la que no estaba implicada no se implicaba. Incluso algunos comentaban con desprecio, vamos a ver esos huesos que han traído, porque los tuvimos aquí, en el centro, y antes de sacarlos de aquí para llevarlos a hacer el funeral. Y algunas sí que comentó, oye, vamos al centro que dice que han traído unos huesos, vamos a ver. Para mí es igual el que apretó el gatillo como el que lo consintió todo el pueblo. Yo creo que lo mismo, hijos, nietos, lo mejor que pudimos hacer a nuestros padres. El traerlos, porque mi padre, yo hablo por los míos, lloraron mucho, pero tenían la satisfacción de poder visitarlos en el cementerio. Y de la otra manera siempre tirados.
a mí y a otra persona hubo uno que nos dijo, oye, coge un azadón y ponte a cavar en cualquier cuneta que encontrarás. Y si no, ir al Valle de los Caídos, que ahí tenéis muchos. En el 20º aniversario de la victoria nacional, se inaugura la gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que, como se afirmó en el decreto fundacional, tiene la grandeza de los monumentos antiguos que pueden desafiar al tiempo y al olvido, y constituye lugar de meditación, de estudio y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor. Ante la inmensa representación de toda España, llega su excelencia el jefe del Estado, que se dirige a la entrada de la cripta. Es recibido, así como su esposa, por la comunidad benedictina encargada del mantenimiento del culto en el valle, a cuyo frente figura el abad mitrado Fray Justo Pérez de Urbel. Cuando se terminó de hacer el Valle de los Caídos, pues claro, nuestro buen amigo Franco, pues pidieron que el Papa, Juan XXIII, bendijera el Valle de los Caídos. Y entonces Juan XXIII le contestó que mientras no fuera un lugar de reconciliación, él no daría el permiso ni daría la bendición. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron a todos los que pudieron de las cunetas, los llevaron allá y entonces pidieron, ya hemos recogido, ya tenemos. Y entonces fue cuando Juan XXIII dio el permiso y bendijo el Valle de los Caídos, porque lo que no sabía es lo que habían hecho. Como se hizo semejante obra en el Escorial, había que llenarla. Entonces, venga, pues a coger de aquí, de allá y a meterlos allá, y sin más. Y llevamos de aquí y llevamos de otro lado. Y calla que algunos estaban documentados, pero otros pues se cogerían, oye, mira, que aquí en esta fosa se mataron a 6, pues para allá. El caso nuestro estaba documentado, o sea, con papeles y todo, que se había sacado de allá y se había llevado al Valle de los Caídos. Creerme que había uno de Carcas que empezó a sacar la tierra. Y yo lo que sí observé, que así como otros sitios donde estaban enterrados, la tierra salía floja pero endurecida, allí era totalmente suelta. Empezó así con la tierra, padre, y un hermano suyo que fue de los que fue a Madrid buscando permiso, me dice, Josefina, y que no conociera a nuestro padre, que estaba en el vientre de mi madre, yo soy adoptado, él es hijo. Había que haberlo visto a aquel hijo cómo buscaba a su padre. Bueno, ya vinieron por ellos y ¿dónde estaban? Entonces, como esto estaba pasando en otros sitios, nos juntamos y se decidió ir a Madrid. Los buenos benedictinos, que deben de ser muy buenos, aunque no me gustan, no les dieron el permiso. Volvieron a venir, nos volvimos a juntar y se decidió ir a Madrid, pedir audiencia al rey, Juan Carlos, y pedirle permiso al rey. Es como a mi padre y 4 más, entre ellos un hermano de mi padre, que los habían fusilado ahí en Averín, entre Munién y Averín, en esos pueblos. Ahí los fusilaron, los sacaron de aquí de la cárcel y los llevaban a la cárcel de Estella. Pero no llegaron a la cárcel de Estella. Ahí paró el camión, los bajaron y los fusilaron a todos. Y ahí los enterraron. Y en el año 58, cuando se inauguró el Valle de los Caídos, para poder llenarlo, sin permiso, profanaron otra vez las tumbas, se los llevaron a Madrid y nos decían, ¿cómo os habéis enterado? Hombre, pues claro que nos hemos enterado. Pues sabíamos, cuando pasábamos por allí, sabíamos más o menos dónde estaban enterrados. Y después sabíamos cómo habían visto abrir la tumba, dónde estaban, sacar los restos y llevárselos. Decían que a Pamplona, pero claro, a Pamplona los llevaban, pero de Pamplona salía después el camión con todos los que habían cogido de varios sitios y los llevaban a Madrid. ¿Por qué se supo? Se supo porque unos 8 sacerdotes, creo que eran, o 9 sacerdotes, dentro del País Vasco, los mataron y los enterraron y sabían además dónde estaban. Cuando ya salió la orden de poder recogerlos, cogieron y se fueron a por ellos y no salieron.
Entonces en el pueblo indagaron y entonces les dijeron, es que en el 52 o en el 56, no sé si, me parece que era el 52 o en el 58, es igual, cuando se los llevaron al Valle de los Caídos, vinieron con unos halcones preciosos y se los llevaron todos y pensábamos que serían los familiares. Y aquello fue lo que despertó de que no habían sido aquellos solos, sino de que habían sido aquí, allí, allá, y otras. Así que donde sabían que había, allí iban a por ellos, se los llevaban, y si te he visto no me acuerdo. En una exhumación que hicimos en Arandigoyen, fuimos a buscar los restos de un tío de mi padre, y cuando llegamos allá nos comunicó el cura que esos restos habían sido trasladados al Valle de los Caídos. Bueno, pues entonces en Navarra se formó una comisión para poder traer a los restos de los navarros que estaban en el Valle de los Caídos aquí otra vez a Navarra. Eso estuvieron mis padres activamente trabajando en ello, y me acuerdo que iban a hacer reuniones y hacían reuniones secretas en los bajos de una bodega en San Adrián. Después ya se utilizó los bajos del ayuntamiento. Los recibieron con las metralletas en la Moncloa, me lo contaba a mí Esther. Llegaron al rey y les pusieron lo que había. Inmediatamente les dio el permiso, dice, con este papel ir al Valle de los Caídos, inmediatamente os los van a dejar sacar. Entonces ya fue cuando se reunieron todos los familiares, porque había no sé cuántos, 150 y tantos creo que son, y entonces fue cuando ya se fueron hasta Madrid, con aquel permiso del rey. No le quedó más remedio que al que estaba de prior que darles el permiso, y se los trajeron a todos. Un sacerdote también de Andosilla tenía a su tío, un tío carnal, y fue de los que fue a recogerlos. Entonces un día me dijo, Josefina, es que era imposible saber quiénes eran. ¿Tú sabes en qué condiciones están? Dice, era imposible. Allí trajimos todo lo que había, pero nadie sabemos quiénes nos trajimos. Contaban que estuvieran muy vigilados allá en el día, que les entregaron los cuerpos en unas pequeñas cajas y que no les dejaron hacer ninguna fotografía ni nada. Hicieron una especie de misa de responso, lo que sea, allá en eso, y los trajeron aquí a San Adrián. Y mis padres cuentan que los restos se quedaron, todos los restos, esa noche que se trajeron de Madrid, en San Adrián, y que al día siguiente cada representante de los pueblos fueron en busca de los restos. En el caso de Mendavia eran 2. Entonces ahí se pierde la pista de los de Pamplona, que no saben dónde pueden parar. Salimos de San Adrián de madrugada, 2 autobuses, a Madrid, a por los restos. Y de vuelta, como había de Corella 27, al pasar por Corella, porque el plan era recogerlos a todos en San Adrián, de donde habíamos salido, a la vuelta, recoger allí cada uno sus restos. Pero al pasar por Corella, pensaron parar en Corella y ya se quedaban los restos con ellos. Y así se hizo. Lo que yo no sé, el que iba al cargo de eso, si descargaron los de Pamplona también en Corella, eso yo no lo sé, porque yo iba en el autobús y yo eso no lo sé, ni sé lo que ha sido de ellos. Porque claro, de San Adrián había 15, se recuperaron, de Lodos había 5, de Mendavia había 2, de Azagra no sé si había 17 o 18 también. En total, 133 se trajeron de Madrid. Pero los de Pamplona que no saben el paradero. Y claro, iban 2 señores, porque yo tengo la lista de los que iban, los que se hacían cargo. Pues los que se hacían cargo, esos tienen que saber qué es lo que pasó, si los recogieron o no los recogieron.
1986. Joaquín de Carlos es el presidente de la Asociación de Fusilados de Navarra. Lleva muchos años trabajando por conseguir justicia, verdad y reparación. Justizia, egia eta erreparazioaren alde. En febrero del 80 los trajeron a Navarra, los fueron repartiendo, y como hay un momento donde esos 52 desaparecen, nadie sabe qué fue de ellos, dónde los guardaron. Nosotros llevamos varios años preguntando familiares, investigando. Hemos abierto, hicimos hasta una prospección en Valcaldera, dudando a ver si podrían quedar todavía ahí unos restos, que no encontramos nada. Hemos abierto el Panteón de Azagra, el Panteón de Corella, el Panteón de San Adrián, pensando que quizás hubieran podido ser recogidos allá, el Panteón de Mendavia también, pero todavía no hemos encontrado la solución, ¿no? Y cómo, pues seguimos buscando y esperamos algún día cerrar, porque es un tema además que dices, claro, de cara a los familiares que los están buscando, que todavía tenemos familiares que los están buscando, ¿cómo puede ser? Claro, fueron secuestrados en el 36 de sus casas, que a mí la palabra detenidos no me gusta, secuestrados ilegalmente, cómo fueron asesinados en el 36, cómo mancillaron su memoria en el 59 sin avisar a las familias, sin pedir permiso, llevándolos a aquel sarcófago inmundo que es el Valle de los Caídos, y allá los metieron como perros, ¿no? Cómo en 1980 las familias navarras, con mucha valentía, y todavía estaban mandando las élites franquistas, ¿no? Y cómo con mucha valentía consiguieron rescatar, y cómo ahí, no sabemos cómo ni por qué, otra vez se perdieron, ¿no? Y es una pena, es una historia, de luego, a mí me duele porque como esas restas, esas familias, esas personas asesinadas, como han sido desaparecidas y asesinadas y olvidadas, no una vez, sino tres, ¿no? Y es algo que tenemos que cerrar. Ha sido una experiencia para mí humanitaria, social, me ha calado mucho por dentro. Hay cosas que, no sé, ha habido momentos muy duros para mí, porque sí, pero al mismo tiempo me ha dado vida, me ha dado vida. Cuando, a lo mejor que no me tengo ahora, por ejemplo, pero en el momento que hay algo de esto, desde un principio me dije a sí misma que tenía que hacerlo, porque había que hacerlo. Mientras tenga salud y cabeza, moriré con las botas puestas. Desobiraketa goiztiarren mugimendua oso mugimendu. Ciertamente fue muy importante el movimiento que produjo las exhumaciones tempranas. Tuvo gran influencia y presencia en toda Navarra. Se puede pensar que el trabajo realizado no se hizo de manera científica y que tuvo ciertas carencias, pero en cualquier caso hay que reconocer que las familias trabajaron sin ningún tipo de ayuda institucional, ellos solos, por propia iniciativa, asumiendo todos los gastos de su bolsillo. Haiek bakarrik, haien iniziatiba propioaz egin zutela lan. Haiek beraiek ordainduz desobiraketa horiek ekarri zituzten gastu guztiak. Beraz, por lo tanto, nada que objetar. Habían pasado 40 años. 40 años es demasiado tiempo. Los hijos e hijas estaban envejeciendo y su único objetivo era recuperar y dar digna sepultura a sus familiares secuestrados y asesinados. duin bat eskaintzea.